¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy un tema bien importante y desgraciadamente muy de moda. Así Hablar de es. ansiedad cada vez es más común entre familias, en una plática de café. Y bueno, para ello hemos invitado a la doctora Gida Ortiz. Ella es psiquiatra y especialista en TOC. Gida, bienvenida doctora, gracias por estar con Gracias. nosotros. Ujú, Gida, este tema es bien importante. Hay números importantes, hay estadísticas ujú. que cada vez es más común. Pero podemos a veces confundir el estrés con la ansiedad. Claro. Vamos a empezar con la definición. Ayúdame con la definición o qué es ansiedad. La ansiedad es un... Hay muchas definiciones dependiendo de psicólogos, dependiendo de si un psiquiatra es quien está hablando, pero para términos prácticos realmente, la ansiedad es una preocupación excesiva. Es una preocupación que ya se vuelve un síntoma o ya se vuelve una emoción no saludable. Por ejemplo, el estrés es el miedo a lo desconocido. Y uno diría, bueno, pues todos nos estresamos, ¿no? Si Claro. uno llega a, ¿qué será? A la escuela y sabe que va a tener un examen y no sabe cómo le va a ir, pues ese miedo a lo desconocido es el estrés. Muchas veces también se habla del término preocupación, qué tan distinto es tener ansiedad de estar preocupado. Algo que es muy práctico, por ejemplo, para mí explicarle a los pacientes, es la definición o la fragmentación de la palabra preocupación. Si nosotros le quitamos las primeras tres letras a la palabra preocupación, nos queda ocupación. Solo nos preocupamos de aquello que debemos ocuparnos. Y cuando me ocupo de algo y se me va el malestar, realmente era algo completamente normal. Por ejemplo, si tengo que pagar la luz, Uh-huh. el recibo de luz, por ejemplo, ya me llegó y yo estoy preocupada, pues cuando pague el recibo de la luz, sencillamente esta emoción se va a ir. La diferencia con la ansiedad es que es una emoción que se queda, es una emoción constante. Si nosotros hablamos de la definición ya de psiquiatría, en los trastornos de ansiedad nos dicen que los síntomas deben estar presentes en los últimos 6 meses y deben ser más frecuentes los días en los que tengo síntomas que en los que están ausentes los síntomas. Entonces ya hablamos de algo no tan sano, no tan común, no tan normal, por ejemplo. Correcto. Podríamos confundir de cierta manera lo que es estrés y ansiedad. Claro. Eh, la ansiedad, bien decías, es algo más definido, no es un Ujú. temor. Hay tipos de ansiedad. ¿Cómo desglosaríamos esos tipos de ansiedad, doctora? Bueno, realmente hasta antes del 2013 nosotros sabíamos que muchos trastornos comparten la parte de ansiedad. Nosotros hemos hablado mucho de TOC, ¿no? De trastorno obsesivo compulsivo, y es un ejemplo de esto. El paciente con obsesiones es un paciente con mucha ansiedad. Actualmente, del 2013 para acá, separamos mucho estos trastornos. Entonces, los que quedan en el rubro de la ansiedad son unos muy básicos. La parte de las fobias o la fobia, queda la parte de algo que llamamos ansiedad de separación, queda la ansiedad generalizada, el trastorno de pánico o trastorno de angustia o ansiedad paroxística, y por último, todos esos trastornos de ansiedad que casualmente no son tan psicológicos. Por ejemplo, una persona con una alteración de la glándula tiroides en la que tiene hipotiroidismo, o una persona Presente. con enfermedad Desgraciadamente. acidopéptica, la que Ok. comúnmente llamamos gastritis, una persona incluso con presión arterial alta, hipertensión arterial, o hasta personas que tienen problemas cardíacos van a tener síntomas de ansiedad. Y casualmente esa parte también la tratamos. O sea, no toda la gente necesariamente necesita tener una vida muy complicada o lamentablemente sufrir cosas que ahora pues no estamos exentos, ¿no? Amenazas, fraudes, pues no sé, en general, todo lo que ahora estamos viviendo en el ambiente no solo es lo que genera un trastorno de ansiedad, también hay muchos trastornos médicos, sustancias, incluso medicamentos. Claro. Entonces realmente decías tú al principio, está muy de moda. Eh, Es muy común, Sí. es muy común. Y ya escuchas no solo a los adultos hablar de ansiedad, sino también a los niños, Gida, Exactamente. doctora. Y esto es bien importante porque a veces
decías, bueno, no solamente tienen que vivir un estrés a lo mejor postraumático, Claro. o vivir algo importante o algo que saca de nuestro nivel Ujú. emocional, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, estuviste en la Ciudad de México hace unos días, nosotros estuvimos por allá hace unas Ujú. tres semanitas, y de verdad, el ritmo de vida ya es así. Y eso te va causando cierto estrés. Claro. Ahora, llega un momento en que te puede causar ansiedad. Ujú. Ya llega un momento en que esa ansiedad puede ser física y que Así se es. refleja cómo. Pues los síntomas clásicos de ansiedad, por ejemplo, cada trastorno tiene sus características. El trastorno de ansiedad generalizada, yo le digo a los pacientes que son dos tipos de ansiedad muy común. El trastorno de ansiedad generalizada es cuando yo me empiezo a inquietar por los problemas diarios, pero me inquieto demasiado y es algo que se va haciendo constante a lo largo del día, durante la mayor parte del día y durante la mayor parte de los días. Y sí, el cerebro está más activo que de costumbre, algo que llamamos hiperactividad cerebral o hipervigilancia, o sea, estoy muy consciente de todo. Casi siempre viene con problemas de apetito, mucha gente deja de comer por tanto estrés. Yo quiero esa ansiedad. Mucha gente lamentablemente se tranquiliza comiendo, entonces van habiendo cambios incluso del peso corporal y casi siempre este tipo de ansiedad generalizada durante todo el día, a lo largo del día, yo me preocupo demasiado por cosas mínimas o por cosas no tan fuera de lo común, también está relacionado con el insomnio y Correcto. específicamente el insomnio de conciliación. Mi cerebro está demasiado acelerado y aunque yo esté cansada me acuesto y está demasiado acelerado, entonces no se duerme. Lógicamente, si no descanso, al día siguiente voy a tener los mismos síntomas, Ujú. pero con mucho más cansancio, fatiga y todo. Bueno, ese es un tipo de ansiedad. Es muy frecuente, muy frecuente y lo vemos mucho en niños. Estas personas que tienen esta conducta como de inquieta, los que mueven el pie, los que se están tronando los dedos. De ese fue mi entrenamiento al que fui la semana pasada. Las personas que se comen las Las uñas uñas. son manifestaciones, son indicadores de la ansiedad que tenemos, algo que le llamamos ansiedad flotante. Ese es un tipo muy común. Hay otro tipo que lamentablemente es muy común también, que es el trastorno de pánico, que se caracteriza por crisis de pánico. Es curioso porque uno puede tener una idea de que es una crisis de pánico, pero hasta que no la vive o hasta que no la vivencia con un familiar o en mi caso con los pacientes, no tiene uno en cuenta la magnitud de esto. Las personas están tranquilas, están platicando, están comiendo, puede suceder con cualquier actividad, se están bañando, están manejando su vehículo, en general están tranquilas y de pronto algo se enciende y empiezan a tener esta sensación de no respiro bien, no puedo oxigenar, me estoy ahogando y es muy raro porque uno dice yo escucho y siento cómo entra el aire pero no oxigeno. Pueden tener Náusea. náusea, palpitaciones. Hay gente que me dice, doctora, veo cómo se mueve mi pecho porque mi corazón está muy acelerado. Esta sensación incómoda en el estómago, náuseas, algunas personas les dan ganas de evacuar, viene con sudoración profusa, le llamamos, Ujú. o eso que dicen sudor frío, Correcto. molestias en los brazos, en las piernas, y lo que es característico es este pensamiento de me voy a morir, me está dando un infarto, me voy a volver loco. Es impresionante porque se instala en cuestión de segundos, como un infarto. ¿Sí? Mucha gente me dice, se siente como un infarto, doctora, porque a mí ya me ha dado un infarto. En segundos llego a estar a lo máximo de mi capacidad. Puede durar incluso más que un infarto, media hora, 45 minutos, una hora, y luego desaparece. Ahora, suceden estos síntomas Uh-huh, de pánico y a lo mejor usted dice es que no tengo miedo. No, pero la uh-huh. manifestación, como bien dice la doctora, es física y empiezan a dar algunos signos para un infarto. Eso es real. Claro, parece, se siente parecido. Ahora, esto es bien importante, doctora. ¿En qué momento saber si realmente es un infarto o es un ataque de ansiedad? Digo, ir al doctor, ¿va? O sea, Claro, no, y parte de mi trabajo, por ejemplo, es desde un principio buscar síntomas que
podrían descartarnos otras enfermedades. ¿Quién no tiene gastritis ahora? Claro. Todos los adultos jóvenes, desde muy jóvenes, tenemos gastritis. Si viene una persona al consultorio de 40, 45 años o de 60, 65 años, tiene que acudir al médico cardiólogo o al médico internista, porque esto se tiene que descartar. Es mi parte del trabajo. Y es a lo que yo quiero hacer mucho énfasis, porque es muy fácil decir, no, es que tiene una vida estresante. Bueno, puede ser, pero también puede ser que le esté dando un infarto a alguien. Claro. Y sería mi parte del trabajo que no ignorar la importancia de que requiere la persona con crisis de pánico estudios de laboratorio, que requiere atención de un buen médico internista o un médico cardiólogo que bien pueda descartar esto. Y entonces ya, con mayor confianza, yo le digo, perfecto, ya se descartó esto, vamos, la parte nuestra. Algo que es muy importante saber es que muchas veces estos pacientes ya han tenido su electrocardiograma. Muchas veces los pacientes con pánico se les empieza a diagnosticar en el servicio de urgencias, se les hace el electrocardiograma, se les deriva, se les hace todo, y muchas veces los mismos médicos no psiquiatras le comentan al paciente que su origen es más psicológico o psiquiátrico. Pero aún si el paciente llega de primera instancia con nosotros, requiere una valoración integral, no solo de psiquiatría, y mucho menos echarle la culpa solo a su mente, ¿no? Pues eso es lo más prohibido en mi trabajo, ¿no? Porque yo sí sé cuáles son las enfermedades médicas que pueden cursar con ansiedad y que tal vez definitivamente comprometen más la vida que el estar ansioso. Y por supuesto que vamos a atender la parte que nos toca sin ignorar todo, que el cuerpo es un cúmulo de muchas otras cosas además de mente, ¿no? Yo quiero invitar a todos los que nos están viendo a mandarnos sus dudas, que están ya conectados con nosotros. Victoria Candelero, te mandamos un beso, Vicky. Elaine García, todo nuestro cariño y corazón, gracias. Creo que es mudo. Sí. Te mandamos un beso, preciosa. Por supuesto a tu esposo Iván, te un beso también. Boris Lasyuk también ya está conectado. Mándenos sus dudas. Aquí está la psiquiatra, la especialista en TOC, la especialista en ansiedad, y aprovechen este espacio para que ella pueda contestar sus dudas. Estamos hablando de la ansiedad. ¿Cómo controlar ese momento de ansiedad? ¿Qué consejos le darías a todas las personas que nos ves? Algo práctico. Obviamente hay que tratarlo y ahorita vamos a ir a esa parte. ¿Qué puede hacer una persona cuando está sintiendo ese tipo de ansiedad, esa asfixia, esas palpitaciones del corazón al máximo? ¿Qué tenemos que hacer para tratar de controlar y sea lo que sea, se tenga que atender, ¿no? Pues yo creo que es una pregunta un poquito complicada, tal vez cada quien tendrá su opinión, y lo que es muy común es que las personas que están alrededor le digan a quien sufre la crisis, no pasa nada, no te vas a morir. Uh-huh. Bueno, díganle eso a alguien que de verdad tiene el terror de se van a morir, y yo les pongo mucho el ejemplo. La crisis de pánico se siente como si estuviéramos en la calle con alguien, un niño, un bebé, por ejemplo, y se acerca un perro gigante, rabioso, ladrando, haciendo por mordernos. Todas las sensaciones que ya describimos se van a sentir. ¿Por qué? Porque todo esto es una preparación del cuerpo para luchar o para correr, así de sencillo. El problema con la crisis de pánico es que vemos el perro, pero el cuerpo reacciona exactamente igual. Entonces, no es muy productivo decirle a alguien cálmate, no sirve, no lo van a lograr. ¿Por qué? Porque son síntomas físicos. Si alguien siente esto, yo creo que mi mejor consejo es confíen en su instinto. Si es la primera vez que les pasa, vayan al servicio de urgencias, vayan al doctor, a quien les pueda atender que esté capacitado, porque en el mejor o peor de los casos van a valorarlos y decirles no es algo médico, ve con el psicólogo, ve con el psiquiatra para una primera valoración, y al final pues los van a encaminar con nosotros. Correcto. Pero podría ser también algo que requiere una atención de urgencias médicas. ¿Cuánto dura un tratamiento de ansiedad? Ok, ya se vio que no es un infarto, uh-huh. Ya la parte médica, el electrocardiograma, el cardiólogo, la parte de urgencias del hospital dijo,
ok, tómate tu chuchito, te vamos a calmar, porque eso es lo que dan. Ujú. Digo, me han contado. Y entonces prosigue el tratamiento. Y para ello, eh, yo respeto mucho a los psicólogos con quien usted Ujú. decida ir. A mí me gusta más la parte de psiquiatría. ¿Por qué? Porque estás mal, órale, tómate esto. No, no es cierto. No, me gusta más y son a lo mejor un poco más directos, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura este tratamiento? Por ejemplo, contigo, Gida. ¿Cuánto tiempo va a durar un tratamiento para una persona que tenga ansiedad para que llegue a controlar esa ansiedad? Bueno, realmente algo que le comento a las personas es que es muy variable. O sea, si Ujú. hablamos de que alguien tiene ansiedad porque o tiene un trastorno de ansiedad generalizada que se desencadenó porque a la pareja le detectaron cáncer, por ejemplo, pues la realidad es que no podemos nosotros decir, no, se va a ir el problema, ¿no? Y mucho menos, pues no ser realistas. La realidad es que es muy estresante la vida que está llevando esa persona. Pero todos los tratamientos en general, casi siempre usamos medicamentos que se fabricaron para depresión, pero realmente funcionan muy bien en los trastornos de ansiedad. Estos medicamentos sí de manera ideal los debemos tomar. Hay protocolos que dicen mínimo del punto en el que estoy bien, 9 meses. Hay protocolos que dicen un poco más de tiempo, un Correcto. año de más. Varía en cada persona. Por ejemplo, es muy interesante y pues las personas que escuchen esto, considérenlo. Las personas que tienen hipertensión arterial usualmente tienen síntomas de ansiedad. ¿Por qué? Porque ese corazón tiene que ajustarse al padecimiento. La presión sanguínea también. Entonces, algunas veces, no siempre, sí los tratamientos son de por vida, como los tratamientos de la hipertensión arterial. Y en Correcto. este sentido lo que tratamos es comentarle, bueno, ¿cuánto invertirías? Tal vez ni siquiera en dinero, sino en tomar la medicina. ¿Cuánto tiempo aceptarías tomándola? Si con eso vas a estar tranquilo. Y si no controlamos la ansiedad, la hipertensión arterial se va a ir igual. O sea, Correcto. todo el cuerpo es una conexión impresionante de padecimientos, órganos, células, y el cerebro es la computadora de todo. Entonces los tratamientos sí pueden ser largos, 9 meses, un año de manera ideal. La mayor parte de los pacientes lo suspenden, la verdad, Sí. antes de tiempo, pero yo les insisto mucho. ¿Por qué? Porque Es a un veces tratamiento. sí, y a veces se nos olvida, cuando nos recuperamos, se nos olvida cómo nos sentimos en el cine el día que me dio mi crisis, ¿no? Entonces, cuando ya nos sentimos mejor, se nos empieza a olvidar el medicamento. Pero por eso yo les insisto, es más fácil tomar el medicamento o más seguro una temporada un poco larga, pero que cuando nosotros retiremos la medicina tengamos pocas posibilidades de que regrese la enfermedad. Porque la recaída es peor. Puede ser. Las recaídas usualmente son peores, nos asustan más, nos traen más malos recuerdos y al final, pues bueno, en general, pues nadie quiere recaer, ¿no? Todos quieren darse de alta con el psiquiatra y pues nosotros también queremos darlos de alta. Pero sí, pues para eso lo ideal es seguir los lineamientos. Ahora, la psiquiatra es la única o los psiquiatras Ujú. son los únicos que pueden prescribir un medicamento de este tipo. No son chochitos con azúcar, ni mucho Así menos. es. Son medicamentos de gran importancia y de gran control que tienen que tener Ujú. los médicos y los médicos autorizados en recetarlos. Eh, Algo importante, Gida, tienen temor y está muy, y voy a decir esta palabra porque está satanizado el hecho de, si tomas un ansiolítico, llámese de las CEPAM, wherever, todos esos, hay cierto temor y dicen, te va a causar adicción. Sí causan de cierta manera adicción, pero Ujú. obviamente con un control como tú lo mandes, Claro. eso es importante. O sea, que Sí, el control médico. sí, definitivamente. Esos medicamentos pueden generar dependencia, por supuesto, y los primeros en saberlo somos nosotros. Realmente, los medicamentos que van a ajustar todos los circuitos no son esos. Esos medicamentos son lo que mucha gente llama paliativos. Yo Correcto. les digo, son temporales. ¿Por qué? Porque el medicamento más importante son medicamentos tan leves que no forzan al cerebro a nada, entonces se toman su tiempo para actuar, como un avión en despegar, tardan
2 a 3 semanas según los libros en despegar. Los antidepresivos que se usan para la mayoría de los trastornos de ansiedad se venden sin receta, no generan ningún tipo de adicción. Hay medicamentos aprobados en personas embarazadas, en niños, etcétera. Pero por lo mismo que tardan en hacer efecto, sí podemos llegar a usar, y concuerdo totalmente con la palabra porque no me gusta satanizar medicamentos, claro. Sí podemos usar medicamentos que nos bajen la ansiedad por horas. Y por supuesto, definitivamente lo que nosotros queremos es curarnos, pero otra vez, a alguien que tenga una crisis de pánico y que también tenga, por ejemplo, hipertensión arterial, por supuesto que su presión va a estar alta. Entonces, incluso como médico, es urgente mantener la ansiedad a raya. Si no vino una trombo, ¿no? Exactamente, exactamente. O se pueden complicar otra clase de padecimientos o la misma hipertensión. Claro. Tal vez no era una hipertensión tan complicada o que en un momento dado responda mejor al medicamento, pero la realidad es que la ansiedad no nos ayuda. Y la mayor parte, y eso es algo muy interesante, muchos de los médicos cardiólogos, muchos de los médicos ginecólogos, cuando ven muchos síntomas de ansiedad, ellos mismos inician un tratamiento y ya luego yo veo al paciente, pero es la parte interesante, es la parte de que el cuerpo son muchísimos órganos, no podemos decir que uno es más importante que el otro, incluyendo el cerebro, ¿no? Entonces, en general, pues, si un médico les receta un medicamento, la responsabilidad de ese médico es monitorearlo. Correcto. Y obviamente no vamos a recetar algo que les va a perjudicar más que el beneficio que van a tener. Además, no se quita el medicamento de tajo, ¿va, doctora? O sea, sí lleva cierto... Y es variable. Algunos pacientes incluso prefieren irse con los medicamentos más seguros y un poco, o mejor dicho, por ejemplo, todos esos medicamentos que terminan en PAM, por ejemplo, todas esas sí es PAM, benzodiazepinas, okay. Todos esos medicamentos. Incluso tengo pacientes que me dicen, no quiero tomarlos, y no, pues por mí maravilloso, porque sí soy muy de la idea de que mientras menos medicamentos se necesite, mejor. Claro, el paciente que viene y me dice, pienso que me está dando un infarto 4 veces al día, pues yo misma le digo, no, pues bueno, es demasiada ansiedad. Correcto. Si hay algo y no es veneno, no son medicamentos que siempre vayan a generar un proceso adictivo, porque eso es otra cosa, que tiene otros factores, pues adelante, ¿no? Es parte de mi trabajo. Mi trabajo siempre es sugerir y ya adaptamos el tratamiento a cada paciente. Y de verdad, consulte, vale la pena. La familia es un papel importante. ¿Qué hacer como familia? ¿Cómo apoyar a nuestro familiar? Por ejemplo, a las esposas, muchas esposas tienen este problema, ya sea la mujer o el esposo, quien tiene un problema de ansiedad o hasta decías los mismos hijos. Claro. ¿Cómo ayudar a la persona que tiene ansiedad? ¿Cómo comprenderla? ¿Cómo entenderla? ¿Qué hacer? Pues tal vez recordar que son muchos síntomas, no se los están imaginando, no están exagerando. Sí, hay casos específicos donde alguien podría decir, no, es que esta persona pues tiene características o personalidad específica. Bueno, puede ser, pero lo más importante es buscar ayuda. Y les van a explicar, gran parte son síntomas físicos, entonces no son síntomas que nos estemos imaginando, no son síntomas que en un momento dado, pues sí, son desesperantes y tal vez para la 20ª crisis la familia ya está fastidiada, ya está desesperada, entonces yo les diría, perfecto, vayan con el médico. Correcto. Vayan con el médico desde la primera crisis, o sea, para que no se desgasten, porque no solo el paciente no puede controlar los síntomas, ustedes tampoco. Entonces, decirle al paciente, cálmate, no funciona, y sí es frustrante. Entonces, otra vez, es como decir que a alguien le diagnostican, ¿qué será? Hipertensión arterial o diabetes o cáncer, y nosotros le digamos, cúrate. No, pues no funciona así. Si funcionara así sería una maravilla. Claro. Ni el paciente puede curarse, ni los familiares. Entonces, mejor ir con alguien que pueda decirles, perfecto, este es el tratamiento, y vamos ajustándolo a la circunstancia en específico. El tema, si usted nos acaba de seguir en la transmisión, es ansiedad. Estamos con la psiquiatra Gida Ortiz, la doctora Gida Ortiz, especialista en TOC, en ansiedad también, por supuesto.
Te mando un beso, Roxana Ibetco de Aguirre. Te mando un beso, preciosa. Andrea Cobá, gracias. Gracias por mis uñas, por supuesto, Andrea, por Vanidosas Beauty Salon. Y también quiero comentarles que si usted tiene duda y ven desfase esta transmisión, esa duda hágamela llegar, si gusta en el comentario o si gusta vía inbox, y yo me comprometo a mandarle el mensaje a la doctora Gida y ponerlas en contacto para que puedan apoyarlo y ayudarlo. Si usted le dice, vi el programa en Pláticas de Café, pues ya, la doctora, a ver qué nos ayuda. Claro, pero seguramente sí. lo hará. Y por otro lado, yo quería preguntarte, doctora Gida, ¿hay alguna época del año que tú notes que hay más ansiedad que otra? Por ejemplo, suicidios es normalmente un poco en diciembre, enero. Sí, hay muchos estudios que se habla de esto, y no solo eso, sino de, no te preocupes, no solo acerca de eso, sino hasta condiciones climáticas se han estudiado en ciertos países, por ejemplo, donde no tienen la luz del sol mucho tiempo del año. Sí se ha visto que estos padecimientos pues son más frecuentes. ¿Qué les diría yo? Para bien y a veces para mal, vivimos en un país donde la delincuencia se está haciendo más frecuente, entonces estos trastornos son más frecuentes. Y de verdad es impresionante porque hay personas que, como todo, hay personas que nos dicen, no, yo jamás pensé venir al psiquiatra, jamás pensé padecer esto, y resulta que ahora digo, ¿qué me está pasando, no? ¿Por qué pasa esto? Porque el estilo de vida que estamos llevando ya es un poco más complicado, y eso lo hemos platicado, creo, que esta respuesta es algo muy impresionante, porque esta respuesta era la respuesta que al hombre de las cavernas le servía para sobrevivir. O sea, si veían a un amenazante, a un, no sé, a un depredador, todo este acomodamiento del cuerpo, que se acelere el corazón, que los pulmones respiren más rápido, esa sensación de calambre y hormigueo, son los vasos sanguíneos que se hacen más amplios para recibir más sangre, para que esos músculos tengan más fuerza. Esa sangre viene de todo lo que es sistema digestivo, que no es tan prioritario. Todo eso tiene una explicación, pero le servía al hombre de las cavernas y mujer de las cavernas, obviamente, sí, para ser incluyentes, le servía para sobrevivir. Pero claro, resulta que ahora nosotros no tenemos ese estrés. Nuestro estrés o nuestros amenazantes son más invisibles. Y le digo el ejemplo a todo el mundo. Uno puede recibir una llamada que te cambia el mundo, o sea, te cambia la vida, y puede uno, de verdad, segundos, recibir una amenaza que haga que todo tu mundo cambie en perspectiva. Entonces, eso es lo que hace que al cerebro, que está acostumbrado a tener amenazantes directos, pues ahora se tiene que adaptar. Y pienso, en mi muy humilde opinión, que eso es lo que hace que veamos más trastornos de ansiedad. Tenemos una vida más cómoda, podemos hablar por teléfono a Hong Kong, pero tiene un costo, y el costo es esto, que esta clase de ansiedad pues es distinta a lo que el hombre de las cavernas estaba preparado, pero es la misma respuesta. Y les voy a decir algo muy interesante. El cuerpo y el cerebro humano casi nunca están planos, casi siempre se están moviendo. Si alguien ha visto, no sé, en las películas, por ejemplo, o en la televisión, cómo está el electrocardiograma que se está moviendo, así es la vida. Les diría yo, no todo, a veces nos pasa esto, pensamos que cualquier cambio de mi vida puede llegar a ser como malo, pero les diría, ¿cómo se sienten cuando se enamoran? Cuando ven a esa persona amada, no, pues ese corazón también se acelera, también empiezo a sudar, también empiezo a respirar más rápido. Entonces, el cerebro se ha tenido que adaptar a lo largo de los cambios de la vida del ser humano. Y tal vez uno de los costos es que ahora tenemos más trastornos de ansiedad. Y algo que dice la doctora Gida Ortiz me encantó, dice, es como hacemos un electrocardiograma, como las rayitas son muchísimas. Normalmente no las entendemos. Claro. Pero para ello existen los especialistas, para buscar ayuda y que nos ayuden por lo menos a que sean un poquito más normales. Busque ayuda, se vale.
Así es que yo lo invito a que en un momento más vamos a poner en el copy de este programa el teléfono de la doctora Gida Ortiz. Luis Miguel Cupulpech, te mando un abrazo. Gracias por siempre estarnos siguiendo en el programa, Luis Miguel. Sí me doy cuenta, gracias de verdad, y a nivel personal te lo agradezco mucho que siempre estés pendiente de los programas, las transmisiones y de la fanpage de una servidora. Doctora Gida Ortiz, te agradezco muchísimo, como siempre, esas explicaciones, esa ayuda que nos das, no solo aquí durante la transmisión, sino también después de la transmisión. Te agradezco mucho, doctora Gida Ortiz. Muchas gracias a ustedes por el interés. Y te queremos además. Va a haber un evento por ahí, en unas semanas más estaremos platicando con la doctora, va a tener un evento de... obsesiones y compulsiones, todo lo que no sabemos acerca de justamente trastornos que están vinculados con esto. Vamos a traerles la información, se los prometo. Vamos a hacer una cápsula especial con la doctora, porque este evento va a ser gratuito. Va a ser gratuito, es un evento como los que en lo personal me gustan, eventos gratuitos en áreas de fácil acceso. Justamente el objetivo es difundir información y casualmente es de los trastornos que hemos hablado antes, aquí en estas cápsulas: arrancamiento de cabello, hipocondriasis o cibercondriasis y acumulación. Información exacta, información médica para pacientes y familiares, y como les comento, es totalmente gratuito. Ahí está, les vamos a dar el dato exacto, y gracias, doctora, nuevamente por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias por seguirnos. Antonia Cabrera dice, perfecto, así es, te mandamos un beso. Renan Navarro, te mandamos un beso, Renan, gracias por seguirnos también. Y bueno, pues sigan estas transmisiones. Recuerde que todos los martes siempre tenemos programa para usted y muchísima información relacionada con estos temas. También voy a linkearle por ahí la página de la doctora Gida Ortiz para que puedan estar en contacto con ella, y también pues si les sirve este programa, pues nos puede mandar su opinión y pregunta para que yo se la haga llegar directamente. Que tenga usted una excelente semana. Gracias, producción, aquí y allá. Les mandamos un beso muy grande. Excelente semana.